La Segunda Guerra de los Balcanes fue un conflicto fratricida derivado directamente de la victoria en la Primera Guerra de los Balcanes, ocurrida entre 1912 a 1913. Sus causas no fueron externas, sino el resultado de las ambiciones nacionalistas desatadas y de una paz mal resuelta. El Tratado de Londres, firmado el 30 de mayo de 1913, no definió el reparto del territorio macedonio conquistado. Serbia y Grecia, durante la guerra anterior, habían ocupado zonas que, según los acuerdos secretos serbio-búlgaros de 1912, correspondían a la zona disputada, cuya adjudicación dependía de la mediación rusa. Además, Serbia fue privada de su salida al mar Adriático por la creación de Albania, impuesta por Austria-Hungría en noviembre de 1912. Para compensarlo, exigió una mayor parte de Macedonia, concretamente toda la región de Vardar-Macedonia, incluida Skopje. Grecia, por su parte, ocupó Salónica apenas horas antes que los búlgaros, un punto de fricción enorme, y reclamada toda Macedonia Egea y Tracia Occidental, territorios también codiciados por Bulgaria. Esta última, que había aportado el mayor ejército y sufrido las mayores bajas en la Primera Guerra Balcánica, se consideraba la gran vencedora y legítima dueña de toda Macedonia, según el ideal del Tratado de San Stefano, firmado en 1878. El gobierno del zar Fernando I y del primer ministro Iván Geshov, luego sustituido por Stoyan Danev, adoptó una postura belicista, confiando en la fuerza de su ejército. Rusia, patrona de todos los estados eslavos ortodoxos, intentó mediar, pero Bulgaria desconfiaba de la parcialidad rusa hacia Serbia por la rivalidad y la influencia sobre los eslavos del sur. La negativa búlgara a aceptar el arbitraje ruso fue el punto de no retorno. A todo ello se sumaba la fiebre del botín. La rápida victoria sobre los otomanos había creado una sensación de oportunidad irrepetible, y cada estado buscaba maximizar sus ganancias antes de que las grandes potencias impusieran un arreglo definitivo. Los contendientes experimentaron un cambio total de alianza respecto a la guerra anterior. El atacante inicial fue el Reino de Bulgaria, que lanzó su ataque en solitario sin aliados firmes. En su contra se formó una coalición defensiva que rápidamente pasó al contraataque, integrada por el Reino de Serbia, el Reino de Grecia, el Reino de Rumania, que había sido neutral en la Primera Guerra y ahora reclamaba la región búlgara de Dobrucha Meridional, en particular Silistra, como compensación por el crecimiento serbio y búlgaro, y además el Imperio Otomano, que apenas un año antes había sido el enemigo en común de todos ellos, ahora buscaba aprovechar la oportunidad para reconquistar Tracia Oriental, especialmente la ciudad de Adrianópolis. El contexto sociohistórico era explosivo. En Bulgaria, una sociedad movilizada por el nacionalismo contaba con un ejército victorioso pero exhausto. El zar Fernando y los círculos militares, los llamados oficiales de San Stefano, impulsaron una aventura bélica, desoyendo advertencias sobre el aislamiento diplomático. En Serbia y Grecia, en cambio, cundía un sentimiento de solidaridad forjada en el combate previo e indignación ante la ingratitud búlgara. La opinión pública veía las reclamaciones de Bulgaria como un robo a sus sacrificios. Las grandes potencias intervinieron de manera oblicua. Austria-Hungría alentó secretamente a Bulgaria a atacar, esperando debilitar a su némesis Serbia, e incluso sugirió apoyo militar que nunca se materializó. Rusia se encontró en una posición imposible. Su incapacidad para controlar a Bulgaria dañó su prestigio como potencia eslava y lo llevó a apoyar a Serbia para no perder toda la influencia en los Balcanes. Alemania, aunque cercana al zar búlgaro Fernando, presionó a su aliado austrohúngaro para que no escalara el conflicto a una guerra general. Los objetivos eran claros y contrapuestos. Bulgaria pretendía imponer por la fuerza el reparto de Macedonia según sus pretensiones maximalistas, que incluían el control sobre Salónica y la mayor parte de la región, para afirmar su hegemonía en los Balcanes. Serbia y Grecia buscaban defender sus conquistas y de paso expandirse a costa de Bulgaria. Serbia quería asegurar su predominio en la futura Yugoslavia y Grecia consolidar el Egeo Norte. Rumania aspiraba a obtener una ganancia territorial sin luchar, Dobrucha Meridional, y debilitar a su vecino rival. El Imperio Otomano finalmente deseaba recuperar algo de prestigio y territorio perdido, particularmente la histórica capital de Adrianópolis.
El desarrollo de la guerra fue breve pero intenso. Se extendió desde el 29 de junio hasta el 10 de agosto de 1913. El 29 de junio de 1913, Bulgaria lanzó un ataque preventivo sorpresa contra las posiciones serbias y griegas en Macedonia, sin declaración de guerra formal. La idea era lograr una guerra relámpago antes de que sus enemigos pudieran coordinarse. Sin embargo, durante las primeras semanas, los ataques búlgaros iniciales fueron contenidos con dificultad por serbios y griegos. No se produjo el colapso esperado y la ofensiva se estancó. El 10 de julio de 1913, Rumania declaró la guerra a Bulgaria y su ejército, con unos 250.000 hombres frescos, avanzó sin oposición hacia el sur, dirigiéndose directamente a la capital, Sofía. Fue un golpe catastrófico para Bulgaria. 2 días después, el 12 de julio, las tropas otomanas al mando de Enver Paja cruzaron la línea Midia-Enos y atacaron Tracia, recuperando Adrianópolis, casi sin lucha, ya que las tropas búlgaras estaban concentradas en el frente macedonio. Bulgaria se encontraba rodeada y luchando en 4 frentes simultáneos: al norte, los rumanos; al este, con los otomanos; al sur y al oeste, con griegos y serbios. Su ejército, aunque valiente, estaba superado numéricamente y logísticamente. A mediados de julio de 1913 la situación era insostenible. Bulgaria pidió un armisticio que se firmó el 31 de julio de ese año y las hostilidades cesaron oficialmente el 10 de agosto. Las fuerzas militares movilizadas reflejan la abrumadora superioridad de la coalición antibúlgara. Bulgaria contaba con un aproximado de 500.000 hombres, pero estaban exhaustos y desplegados en un frente enorme. Frente a ella, Serbia disponía de unos 300.000 soldados, Grecia unos 150.000, Rumania unos 250.000 hombres frescos y el Imperio Otomano movilizó 200.000. En total, unos 900.000 hombres se enfrentaron a Bulgaria con una superioridad abrumadora. La derrota búlgara se plasmó en el Tratado de Bucarest, firmado el 10 de agosto de 1913, conocido como el Dictado de Bucarest, impuesto por los vencedores, Serbia, Grecia y Rumania. Sus cláusulas mutilaron territorialmente a Bulgaria. Serbia se anexionó la mayor parte de Macedonia de Badr, incluyendo Skopje, Bitola y Ohrid, duplicando su territorio respecto a 1912. Grecia se anexionó la Macedonia Egea, con Salónica y Cábala, la Macedonia del Sur y gran parte de la Tracia occidental, incluido el puerto de Dahach, que es el actual Alejandrópoli. Su territorio continental aumentó en un 70%. Rumania obtuvo la Dobruja meridional, el conocido cuadrilátero hasta Silastra, ganando una frontera en el Danubio. Bulgaria conservó apenas una salida al Egeo en Tracia occidental, una franja costera de unos 120 kilómetros, pero sin ningún puerto importante, y una pequeña parte de Macedonia, la región de Pirin. Posteriormente, el 29 de septiembre de 1913, Bulgaria se vio forzada a firmar el Tratado de Constantinopla con el Imperio Otomano, cediendo Adrianópolis y la Tracia oriental, retrocediendo la frontera a la línea Midia-Enos. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Bulgaria sufrió una catástrofe nacional. Pasó de ser la gran vencedora de la Primera Guerra a la gran derrotada. Perdió la mayor parte de sus conquistas, gran parte de Macedonia, su salida al mar Egeo, además de quedar estrangulada, y unos 150.000 refugiados macedonios búlgaros huyeron de su territorio. Fue un trauma nacional que definiría su política exterior durante décadas. En cambio, Serbia y Grecia se consolidaron como potencias hegemónicas regionales. Serbia emergió extraordinariamente fortalecida, lo que multiplicó su conflicto con Austria-Hungría. El Imperio Otomano obtuvo una revancha parcial. La recuperación de Adrianópolis dio un respiro de prestigio al régimen de los jóvenes turcos y reforzó el papel de Enver Paja como líder nacional. El impacto geopolítico a largo plazo fue decisivo para el camino hacia la Primera Guerra Mundial. Se produjo una polarización irreversible de los Balcanes en 2 bloques irreconciliables. Por un lado, la Entente Balcánica o Pequeña Entente, formada por Serbia, Grecia y Rumania, que se acercó a la Triple Entente, especialmente a Rusia, por temor a Bulgaria. Por el otro lado, Bulgaria, humillada y sedienta de revancha, salió ineludiblemente con las potencias centrales, Alemania y Austro-Hungría. Este alineamiento fue el factor crucial que permitió a las potencias centrales atacar a Serbia en el 14 y abrir una línea de ataque en los Balcanes en 1915. Rusia, por su parte, perdió su papel de árbitro y patrón único de los eslavos. Su incapacidad para proteger a Bulgaria la dejó
de Sofía, pero su apoyo a Serbia la comprometió aún más con Belgrado. Austro-Hungría quedó atrapada en su propia estrategia. Alentar a Bulgaria había fracasado a corto plazo, pero el resentimiento búlgaro le proporcionó un aliado útil a largo plazo. Sin embargo, el gigantesco crecimiento de Serbia fue percibido en Viena como una amenaza existencial que justificaba una acción militar decisiva. La Segunda Guerra de los Balcanes convenció a los halcones austrohúngaros de que había que aplastar a Serbia antes de que fuera demasiado fuerte. Además, los tratados crearon problemas irresueltos que sembrarían futuros conflictos. Una Macedonia irredenta para Bulgaria, que sería otro sitio de ambas guerras mundiales, grandes minorías búlgaras bajo dominio serbio y griego y viceversa, generando tensiones y políticas de asimilación forzada, y la precaria salida al mar de Bulgaria, un problema constante. En conclusión, la Segunda Guerra de los Balcanes fue una guerra corta, brutal y decisiva. Demostró que el nacionalismo, una vez satisfecho, se vuelve insaciable y puede devorar a sus propios creadores. Transformó el mapa de los Balcanes por última vez antes de la Primera Guerra Mundial y fijó las alianzas que definirían el frente balcánico entre 1914 a 1918. Fue el epílogo perfecto y trágico del ciclo de guerras iniciadas en 1911. Mostró cómo la victoria contra un imperio decadente, el otomano, podía generar en una lucha fratricida por el botín, creando nuevas rivalidades aún más peligrosas y alineando a las potencias menores con los bloques continentales que se enfrentarían en la Gran Guerra. No es una exageración afirmar que sin el resentimiento y las alianzas generadas por la Segunda Guerra de los Balcanes, el estallido y desarrollo de la Primera Guerra Mundial habrían sido notablemente diferentes.